El día de nuestro aniversario estaba enmarcado por una sensación que solo se puede describir como de anticipación tranquila. Habíamos alcanzado una etapa en nuestra relación en la que las sorpresas y las grandes emociones parecían haberse disipado, dando paso a una forma de cariño y comprensión más madura. No había nada espectacular planeado, simplemente quería disfrutar de una noche agradable con Andrés, recordar los viejos tiempos y reafirmar lo que ya sabíamos, que estábamos destinados a estar juntos. Pero la vida tiene una forma extraña de sorprenderte cuando menos lo esperas. Y esa noche, el destino me mostró una realidad que nunca imaginé que enfrentaría. ¿Quieres saber de qué se trata toda esta historia? Suscríbete y activa la campanita que ya mismo empezamos. Decidí que este aniversario sería diferente. Quería que fuera especial. Después de tanto tiempo juntos, sentía que a veces nos olvidábamos de los pequeños detalles, de esos gestos que originalmente nos unieron. Preparé una cena en casa a su favor, con todos sus platillos preferidos, desde una lasaña casera hasta un pastel de chocolate que siempre había amado. Decoré la mesa con velas y elegí un vestido que sabía que le haría sonreír. Era un esfuerzo por revivir aquella chispa que, aunque nunca se había ido, a veces necesitaba ser reavivada. Al principio, pensé que solo era un día común, pero pronto entendí que todo estaba a punto de cambiar. Cuando Andrés llegó del trabajo parecía cansado, como siempre, pero de alguna manera esa noche se veía diferente. En sus ojos había algo que no podía identificar, algo que me ponía alerta, pero no supe qué era. A pesar de la energía que había puesto en la cena, la conversación no fluía como solía hacerlo. Sus respuestas eran vagas, sus gestos un tanto automáticos, y aunque intentaba ser cariñoso, sentía que algo no estaba bien. Pensé que tal vez estaba agotado por el trabajo, o que quizás solo necesitaba un poco de tiempo para relajarse. Pero a medida que pasaba la noche, algo se empezó a hacer cada vez más evidente. Andrés no estaba presente como antes. Después de la cena, decidimos tomar un poco de vino mientras nos sentábamos en el sofá. La luz suave de las velas nos rodeaba, pero la atmósfera se sentía tensa. En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. No era común que me llegaran mensajes a esa hora, así que los tomé sin pensar mucho. Al ver la pantalla, noté que era un mensaje de texto de un número desconocido. No me gustaría haberlo hecho, pero algo en mí me impulsó a abrirlo, como si de alguna forma presintiera que algo no estaba bien. La conversación que apareció en mi teléfono me heló la sangre. No era algo casual ni inocente. Las palabras que leía no dejaban lugar a dudas. Era un intercambio de mensajes que indicaban una relación mucho más profunda de lo que hubiera querido imaginar. Y lo peor de todo es que los mensajes no eran recientes. Parecían llevar semanas, meses incluso, de conversaciones ocultas. En ese instante, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y el mundo que había conocido hasta ese momento comenzó a desmoronarse. Sin pensarlo, cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. En ese momento, el silencio entre nosotros se hizo abrumador. Andrés me miró, notó que algo no estaba bien, y aunque intentó hacer como si nada hubiera pasado, la tensión era palpable. El nudo en mi estómago creció, y por fin me armé de valor para preguntarle directamente: ¿quién es esta persona? ¿Qué está pasando, Andrés? La pregunta salió de mis labios de manera fría, pero mi corazón estaba a punto de estallar. Sabía que me mentiría, lo sabía con certeza, pero tenía que escucharlo de su boca, tenía que saber la verdad. Andrés intentó mantener la calma, pero su rostro perdió color. No es lo que parece, dijo en un tono que ya no tenía la certeza de antes. Es solo alguien con quien estuve conversando. No es importante, de verdad. Pero sus palabras no me tranquilizaron. Había algo en su voz que me decía que todo lo que había creído sobre él, sobre nuestra relación, era una farsa. La mentira era demasiado grande, y aunque trataba de convencerse de que lo que estaba diciendo era una verdad, yo ya no podía creerle. Fue entonces cuando, por impulso, tomé su celular. Lo miré directamente a los ojos y le dije: no quiero que me mientas más. Voy a leer todo. No tenía idea de lo que encontraría, pero en ese momento sentí que necesitaba saberlo todo. Al principio su rostro se llenó de pánico, y trató de detenerme, pero ya era demasiado tarde. Leí los mensajes en su teléfono. Eran pruebas irrefutables de lo que había estado haciendo. Citas, promesas, encuentros secretos. Había una mujer en su vida, una mujer con la que había estado viéndoselo a escondidas. Al principio, supe que mi mente no podía procesarlo, pero luego, la realidad me golpeó como un puño en el estómago. Dale like al video, porque lo que viene te dejará completamente impresionado. Con cada palabra que leía, mi rabia crecía. Mi mente se llenaba de imágenes y pensamientos oscuros. ¿Cómo había podido hacerme esto? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? El Andrés que conocía no podía ser el mismo que estaba detrás de esos mensajes. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Y lo peor de todo es que no solo me había traicionado, sino que me había ocultado algo tan grande, algo tan crucial para nuestra relación. La confianza que había sido la base de todo lo que construimos juntos ya no existía. Andrés intentó justificarse, pero sus explicaciones no hicieron más que hundirme en una profunda desesperación. No fue nada serio, dijo, solo una distracción.
comprensión, pero esas palabras eran como un eco vacío que no podían borrar lo que ya sabía. Me decía que no había nada de importancia en esos encuentros, que había sido un error, pero para mí no podía ser más que una mentira tras otra. El dolor no solo era por lo que había hecho, sino porque yo creí en sus palabras, en sus promesas. Había invertido mi vida, mi confianza, mi amor en una relación que, ahora me daba cuenta, no era tan real como pensaba. Decidí que no quería escucharlo más. Ya no me importaban sus explicaciones, ya no me importaban sus disculpas. El daño estaba hecho, y la confianza que teníamos se había evaporado en un segundo. Sin decir una palabra más, me levanté de la sala y me dirigí al dormitorio. Necesitaba estar sola, procesar lo que acababa de descubrir. Pero el dolor era tan grande que me costaba incluso respirar. Sentí como si mi corazón estuviera literalmente roto, como si me hubieran arrancado algo esencial de mi ser. Todo lo que había creído sobre nuestra vida juntos había desaparecido, y yo no sabía cómo seguir adelante. Al día siguiente, Andrés trató de explicarse, de hablar de nuevo, pero yo no podía mirarlo a los ojos. Sabía que no podía seguir viviendo con él. Algo había muerto esa noche, y no importaba cuántas veces me dijera que estaba arrepentido, que nunca lo volvería a hacer. El daño ya estaba hecho. Decidí que necesitaba un espacio, tiempo para mí, para sanar. Ya no sabía si mi corazón podría perdonarlo. No sabía si alguna vez podríamos recuperar lo que habíamos perdido. La pregunta que me rondaba la cabeza constantemente era si todo lo que habíamos construido valía la pena. ¿Debía perdonarlo? ¿Podría alguna vez creer en él nuevamente? Mientras tanto, me alejaba, tanto emocionalmente como físicamente. Sabía que había que tomar decisiones difíciles, pero en ese momento, lo único que sabía era que mi vida debía continuar, aunque no sabía cómo. El dolor era tan profundo que me costaba concentrarme en cualquier otra cosa. No solo había perdido la confianza en mi esposo, sino que también había perdido una parte importante de mí misma. El amor que había sentido por Andrés, que había sido mi compañero, mi mejor amigo, parecía un espejismo. Ahora todo se veía opaco, gris, y la distancia entre nosotros se había agrandado más de lo que nunca imaginé. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido juntos, en lo que habíamos planeado, en los sueños que habíamos construido. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar lo que él había hecho. Mientras pasaba el día, las imágenes de esa noche seguían asaltándome una y otra vez. Pensaba en la mujer con la que Andrés había estado y me preguntaba qué había tenido ella que yo no. ¿Era más joven? ¿Más atractiva? No era algo que me importara en ese momento, pero la incertidumbre me carcomía. La pregunta recurrente era, ¿por qué? ¿Por qué me había engañado de esa manera? Las respuestas que me ofreció no eran satisfactorias. Él insistía en que fue solo un error, una aventura momentánea, algo que no significaba nada. Pero esas palabras, lejos de darme paz, solo avivaban mi rabia y mi tristeza. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y confusión. Decidí alejarme de él, y aunque él intentaba hablar, a mí me costaba hasta mirarlo. Cada vez que lo hacía, sentía como si una barrera invisible se levantara entre nosotros, separándonos aún más. Traté de concentrarme en otras cosas para distraerme. El trabajo, mis amigos, incluso mis hobbies, pero todo me parecía vacío. La vida que conocía había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y no sabía por dónde empezar. Pensé que tal vez necesitaba tiempo, que el espacio era lo único que me podía ayudar a sanar. Pero la verdad era que no sabía si lo que realmente necesitaba era encontrar una manera de perdonar o simplemente seguir adelante sin él. La decisión de lo que debía hacer vino más tarde, cuando comprendí que mi dolor era más grande que el amor que sentía por él. A pesar de todo lo que habíamos compartido, a pesar de los años juntos, algo se había roto irreparablemente. Decidí que no podía seguir viviendo con la constante duda y la desconfianza. El amor no se construye solo con palabras bonitas o promesas vacías. Se construye sobre la base sólida de la honestidad y el respeto. Cuando esas bases se rompen,
El edificio entero se derrumba sin importar cuántos intentos de reconstrucción se hagan. ¿Conoces algún caso parecido? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho, que seguiremos con más historias interesantes.